La introducción entonces de lo que ha acontecido en esta carrera política prácticamente de este último tiempo de nuestro invitado esta noche. Lo insistimos y reiteramos una vez más. Está con nosotros el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert, a quien saludamos esta noche. Don Carlos, muy buenas noches. Qué gusto tenerlo acá en Que No Me Pierda. Juan Carlos, un gusto. Buenas noches. Gracias. Cecilia. Buenas noches, don Carlos Mesa, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta noche para ya prácticamente ingresar en esta recta final, lo que significa esta campaña rumbo al 18 de octubre. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches, Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de nuevo postulándose ahora 10 días, ¿cómo evalúa Carlos Mesa esta recta final para iniciar ya la entrevista rumbo a esta elección que, reitero, lo he dicho, lo mantengo y lo sostengo todavía, para mí es la elección más importante de los últimos tiempos en el país? Definitivamente coincido, se trata de una elección en la que vamos a definir nuestro futuro después de una crisis política y una crisis de salud gravísima que nos lleva a preguntarnos, y esto es lo más importante, ¿cuál es la mejor elección entre dos candidaturas? ¿Qué camino queremos seguir? Y eso es lo que se va a decidir en los próximos 10 días. Bien, y en esta carrera, ¿qué motiva a Carlos Mesa, vale la pena recordar, a entrar a la arena política? Recordemos que esta sería la segunda elección, una participación en un segundo proceso electoral después de la candidatura a la vicepresidenta junto a Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta sería una segunda carrera de estas características. ¿Qué lo motiva a llevar adelante esta carrera rumbo a la presidencia? Una tercera en realidad, Juan Carlos, porque hay que analizar que estamos hablando de dos elecciones distintas. La del 2019 fue una elección y esta es otra elección. Son dos contextos diferentes, una elección que terminó en un gigantesco y vergonzoso fraude electoral protagonizado y promovido por Evo Morales, y un nuevo proceso electoral con la mayor parte de los candidatos distintos, salvo quien habla, Carlos Mesa. ¿Qué es lo que me motiva? Primero, cuando entré el 2018, el 6 de octubre, cuando presenté mi candidatura, enfrentar al movimiento al socialismo y enfrentar al hombre más poderoso de Bolivia, que casi se creía un emperador, y hacer una propuesta de transformación del modelo económico, del modelo productivo y del modelo de consumo energético como contexto general. Además, por supuesto, de pensar en el concepto que hemos agudizado ahora, que se llama primero la gente. Y ahora, en la elección de 2020, el establecer una segunda parte para cerrar definitivamente el circuito. Morales huyó del país, pero el riesgo de que el movimiento al socialismo vuelva a gobernar seguía latente y en consecuencia había que volver a combinar la propuesta con la confrontación con el movimiento al socialismo, más lo que significó la actualización de nuestro programa después del COVID. Carlos, en esta carrera política que hace Carlos Mesa, ¿cuál cree que ha sido el mayor logro que ha tenido o el mayor éxito que ha tenido Carlos Mesa hasta llegar a esta instancia donde hoy nos encontramos? Yo diría que derrotar electoralmente a Evo Morales, uno de los presidentes más poderosos de la historia de Bolivia, y uno de los hombres que había concentrado de manera más arbitraria el poder. Y cuando digo derrotar me refiero al hecho evidente de que no hubiese producido el fraude, el señor Morales no lo hubiera generado, si nosotros íbamos a la derrota en la segunda vuelta. Está claro que las encuestas definían esa opción y que nosotros hubiéramos ganado la elección el año 2019, y ese es un elemento fundamental. La salida de Evo Morales, que fue luego el logro del pueblo boliviano, por supuesto, tanto a través del voto como a través de la resistencia pacífica y democrática, fue un éxito nacional al que creo haber contribuido modestamente. Cuando usted habla de contribución, en este caso, ¿cuál fue su rol en estos 21 días el año pasado, Carlos? Yo diría que hay que establecer dos partes de ese rol. El rol previo y fundamental hasta el día 20 de octubre del 2019, el proceso del larguísimo año electoral, de enfrentar a cara descubierta con acusaciones, guerra sucia, inicio de juicio de responsabilidades y un largo camino de manipulación electoral, uso de todos los recursos del Estado, al que enfrentamos sin miedo alguno, creo que con coraje, lo que permitió que el pueblo boliviano pudiera defender un voto que habíamos recibido en una significativa parte por
de parte del pueblo boliviano. Y en la segunda parte, nuestra contribución fue la convocatoria a un núcleo de defensa de la democracia que incorporó a todos los partidos políticos y movimientos cívicos, independientemente de si nosotros considerábamos la reivindicación del voto en favor nuestro. Lo que nosotros creíamos era que había que construir un espacio democrático. Estuvimos presentes, como constan en algunas imágenes que ustedes presentaron, incluso en la parte introductoria de esta parte vinculada a mi currículum vitae, que muestra la acción que hicimos. Pero yo no quiero destacar de manera especial mi participación. Yo creo que lo fundamental es el reconocimiento básico. El pueblo boliviano que votó por una causa contraria a Evo Morales y el pueblo boliviano que hizo una resistencia pacífica y heroica con una participación significativa que yo no desconozco ni desconoceré nunca de los comités cívicos y del movimiento cívico del país, particularmente de Santa Cruz y Potosí. ¿Queda zanjada entonces para Carlos Mesa esa interpretación que se hizo en su momento de que sería Carlos Mesa quien combatió a Evo Morales? El arrogarse un mérito individual es un absurdo, no tiene sentido, es el desconocimiento o sería el desconocimiento del valor popular, de lo que representa la movilización ciudadana, democrática y pacífica, que además generó algo muy importante, el impulso y la energía a la juventud y a la mujer que mostraron su rol protagónico y central en la sociedad boliviana desde el punto de vista de la defensa heroica y valiente de la democracia. Carlos Mesa está en carrera electoral y quiere la primera magistratura, el cargo más importante del país, llevar las riendas de Bolivia. Y para esto y para muchas otras cosas se asumen decisiones que pueden cambiar el rumbo de un país, sin lugar a dudas. Decisiones muy importantes. Carlos Mesa, a lo largo de su trayectoria y su carrera política, ¿se arrepiente de alguna decisión política asumida? Y si fuera así, ¿cuál es esta? La más importante tiene que ver con no haber comprendido que la popularidad que uno tiene, el afecto de la gente, lo que las encuestas dicen de tu gestión presidencial, no debe confundirse con la necesidad crucial de la articulación y la construcción de un espacio de respaldo político y de respaldo social en lo que llamamos popularmente movimientos sociales. Yo creo que el error fundamental fue ese y creo que ese es el elemento que hoy marca la diferencia en la construcción de la Alianza Comunidad Ciudadana para derrotar la triple crisis que nos ha dejado Morales, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Y lo que los bolivianos tienen que escoger es quién creen que puede resolver mejor esas tres crisis una vez que voten el próximo día en que va a ser la elección. Carlos, durante todo este tiempo, no solo en esta última etapa de la campaña, es decir, en esta última campaña, porque llevamos casi 2 años de campaña en el territorio nacional. Sí, 2 años realmente. Suscribimos también a la elección del año pasado. A propósito de decisiones, efectivamente, mucha gente vincula a Carlos Mesa, lo asocia a Carlos Mesa con una postura muy tibia en la toma de decisiones en el país, con haber renunciado en su momento también a la presidencia. Y se lo tengo que preguntar porque creo que sí, claro, usted sabe que esto lo ha acompañado durante la campaña del año pasado, la de esta campaña también. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ese Carlos Mesa, en ese momento histórico también del país, a este Carlos Mesa que hoy le pide el voto a la gente? Yo creo que el hecho objetivo de haberme presentado como candidato a la presidencia, de haber enfrentado durante un año a Evo Morales, de haber enfrentado acusaciones, juicios de responsabilidades, y yo quiero recordarle al país que se votó un enjuiciamiento a Carlos Mesa y que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, lo ha aprobado y que eventualmente la Asamblea podría volverme a juzgar. En ese contexto, con una mentira gigantesca en el caso Quibora, cuando los ladrones se convierten en las víctimas y me acusan a mí de lo contrario. Y lo hago y me presento al Congreso y resisto toda la guerra sucia y enfrento a quien era el autócrata durante un año. Yo creo que eso es coraje. Yo creo que eso fue una actitud clara de decisión y no solamente eso. Pude haber decidido no continuar en la carrera electoral, pero consideré que era un camino truncado, que hubiera sido una falta de responsabilidad y de coraje el decir, ok, llegué hasta aquí, derrotamos a Morales, hubo un fraude, ahora que vengan otros y hagan lo que tienen que hacer. No, he continuado en esa batalla. Yo creo que esto está más claro que el agua, creo que es transparente y creo que eso demuestra exactamente mi convicción y mi compromiso. Bien, Carlos, hablemos de propuestas, aspecto fundamental, economía.
recesión, pandemia, años o meses difíciles que se vienen, no solamente para Bolivia, para el mundo. Y claro, mucho se ha dicho en esta campaña del despilfarro del anterior gobierno, en la época de bonanza, que se hicieron varias cosas, pero que no necesariamente las que necesitaba el país. Gasto público. ¿Qué propone Comunidad Ciudadana? ¿Qué propone Carlos Mesa de aquí en adelante, si es que es presidente, para reordenar todo esto en lo que se refiere al gasto público? De lo que se trata es de diagnosticar adecuadamente cuál es el problema que enfrenta el país. El país tiene dos problemas fundamentales. Una falta de liquidez, es decir, una falta de dinero que mueva la economía, y un grave problema de empleo. Ambas palabras, liquidez y empleo, son las que explican la respuesta que nosotros estamos planteando darle al país. Lo más importante de todo es el empleo, porque el empleo que tú no consigues, el empleo que tú has perdido en estos últimos meses y en estos últimos años, y el empleo que puedes perder si las cosas siguen igual de mal, plantea la necesidad de garantizar una inyección de dinero en dos direcciones. La dirección de quien va a conseguirlo como emprendedor o como potencial funcionario, sea privado o sea público, que requiere de tener espacios de contratación que le den ese empleo. Ahí tenemos que inyectarle a la economía por lo menos 6.000 millones de dólares, nada más comenzar la gestión a través de un financiamiento internacional. Y aquí tenemos dos desafíos. El desafío del gasto público, el gasto corriente, el gasto habitual que tiene que llevarse adelante independientemente o no de la recesión económica, que tiene que cubrirse con los ingresos tributarios y los ingresos de exportaciones que tienen una disminución significativa, las exportaciones. Por lo tanto, el segundo punto, la inyección real de dinero a la economía, solo se puede hacer a través de un financiamiento internacional, por la vía multilateral, por la vía bilateral, a través de créditos que establezcan condiciones que sean distintas a las tradicionales de ajuste. Es decir, te voy a dar el crédito, pero tú tienes que reducir el déficit y por lo tanto austeridad. No, aquí hay una relación curiosa, pero que tiene que ser efectiva. No podemos reducir el déficit dramáticamente porque eso sería imposible y contradictorio en los términos con el gasto. Por lo tanto, hay que hacer una reducción muy lenta del déficit, sobre todo el primer y segundo año, y después hablamos según cómo vengan las cosas, y en función de ello establecer condiciones de renegociación de nuestra deuda previa y de la nueva deuda. ¿Cómo se reduce el déficit, Carlos? ¿Cuál es la propuesta concreta para este planteamiento que usted está haciendo y que hace Comunidad Ciudadana? Vuelvo a decirlo, Cecilia, eso es exactamente lo que no hay que hacer. El planteamiento no es la reducción del déficit inmediato. No es compatible el incremento del gasto con la reducción del déficit. En consecuencia, tú tienes que establecer una fase de reducción natural por la reactivación económica del primer año, muy leve, y establecer una meta de 5 años. Aquí el secreto no está en el déficit, aquí el secreto está en la capacidad de inyectar adecuadamente los recursos a quien debes hacerlo a través de la inyección directa por la vía de pago a proveedores, por la vía de pago de bonos en la línea de la demanda y en la línea de la oferta mediante los bancos. ¿A través de qué? De créditos accesibles para micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, pero sobre todo orientar ese crédito a los generadores de empleo. El primer objetivo es quien más empleo genera es quien más crédito debe recibir. El segundo objetivo, quien más produce productos de primera necesidad, de consumo inmediato y urgente, tiene que recibir ese impulso. ¿A través de qué mecanismos? A través de un mecanismo de un crédito fácil en su acceso, de un interés bajo y de un plazo largo, con algo fundamental sin lo cual esto no funciona. Una garantía, un fondo de garantía estatal que te impida, o más bien que te haga posible, el que tú no tengas que dar garantías personales o empresariales, porque entonces no vas a poder recibir ese crédito. De acuerdo a la proyección y a las previsiones que tienen ustedes, si usted llega a la presidencia, ¿cuánto tiempo calcula que Bolivia va a salir de la crisis en la que se encuentra actualmente? ¿En cuánto tiempo Bolivia saldrá de esta crisis en la que estamos sumidos? Y no somos obviamente el único país, ¿no? Yo recuerdo, Cecilia, una frase del presidente Hernán Siles Suazo que dijo, con la mejor intención del mundo, cuando llegó el 8 de octubre a La Paz, poco antes de ser posesionado presidente:
yo creo que en los próximos 100 días vamos a aliviar la situación económica del país. Momento fatal, porque pasaron los 100 días y eso no ocurrió y se lo cobraron de manera impiadosa. No es que yo no quiera dar una cifra, un dato, un tiempo. Yo creo que es un tiempo, trataremos de que sea el más corto posible, pero no quiero hacer profecías que luego me cobren, no porque no vayamos a trabajar adecuada y eficientemente, sino porque hay que actuar con responsabilidad. El objetivo es trabajar rápidamente, esto es muy importante, trabajar rápidamente en la inyección económica, por lo tanto tenemos que dar soluciones de manera inmediata al financiamiento internacional, a la orientación de los créditos y a la aplicación de estos para paliar la crisis económica. Carlos, permítame retomar un poquito el tema anterior de los créditos, porque hay una idea que se ha implantado en este último tiempo y que me imagino sigue en la población. ¿Créditos buenos? ¿Créditos malos? Es decir, voy a ser más puntual, se ha metido en la cabeza de muchas personas que créditos que provengan del FMI, del Banco Mundial y de ese tipo de organismos son créditos malos, son créditos que le van a dar la vuelta y van a perjudicar más que beneficiar al país. Y por otro lado se ha dicho que créditos chinos o créditos de otras naciones son créditos buenos. ¿Qué opinas sobre estos créditos, sobre esta diferenciación de créditos? Primero, Juan Carlos, algo muy importante para que la gente no se olvide. El movimiento al socialismo, que tiene esta lógica que tú acabas de expresar, no es tu palabra, tú estás reflejando una opinión, es la opinión del MAS. El MAS que dilapidó, que se agarró 8.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y las tiró al canasto del despilfarro y de la corrupción. Un ejemplo de una inversión pésima e inaceptable. Lo que pasó con la planta de urea, que es un elefante azul de los muchos que ha dejado el MAS. Y que entre el 2015 y el 2019 tuvo un déficit fiscal acumulado de 15.000 millones de dólares. Sobre esa base, Juan Carlos, la respuesta. El financiamiento internacional no es algo que a uno le guste. Es algo que la situación económica que hemos heredado del MAS con un déficit del 8% y esos 15.000 millones acumulados de despilfarro y corrupción tienen que ser resueltos a través de un mecanismo de esa naturaleza. ¿Créditos malos o créditos buenos? Un crédito que te diga que lo que tú tienes que hacer es ajustarte el cinturón, bajar salarios, congelar la inyección de gasto, es contradictorio con el objetivo no de Bolivia, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Nicaragua, de República Dominicana, de Honduras. Es decir, no es una situación exclusivamente boliviana. Por lo tanto, la lógica es, si tú me planteas Fondo Monetario o Banco Mundial, son dos cosas distintas, porque el uno te plantea cuestiones vinculadas a, por ejemplo, recursos de libre disponibilidad y los otros a proyectos específicos. Si te dicen, mira, lo que yo te voy a dar es, no renegociamos la deuda externa, no renegociamos los plazos y además tienes que ajustarte y me tienes que reducir 5 puntos del déficit fiscal, ese crédito no lo tomas, porque si lo tomas te suicidas. Pero ¿qué está pasando? Hay un cambio muy importante en la lógica post-coronavirus, en el mundo entero y en el propio Fondo Monetario y en los mecanismos multilaterales. Hay otro equívoco. Normalmente, por ejemplo, los créditos chinos, y no es que voy a criticar a los créditos chinos por definición, tienen niveles de interés y de plazos más altos y más largos que el equivalente del BID o del Banco Mundial, por ejemplo. Por lo tanto, no hay matemática ni exacta definición de crédito malo o crédito bueno, porque la historia está cambiando radicalmente en el mundo sobre el tema. Perdón, creo que se cayó el... ¿Estamos con el audio? ¿No tenemos problema? Porque no tengo yo ese audífono en el oído. Sí. Bien, no, estamos sin ningún problema. Es por el caso de Cecilia, porque si Cecilia me pregunta, no sé si la voy a escuchar. Bien, no, estamos todo bien, don Carlos Mesa. Hablando de este tema, siguiendo con la línea económica, ok, créditos, inyección, habla de 6.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué rol dentro de todo esto juega el empresariado nacional? El empresariado que también se ha visto en este último tiempo, producto de la pandemia, entre otras cosas, venido a menos, que está solicitando ayuda, auxilio, un salvavidas. ¿Cuál es el rol que va a cumplir el empresariado nacional para esta reactivación? Dos factores importantes, Juan Carlos. El primero de ellos tiene que ver con a dónde van esos 6.000 millones de dólares. No van a empresas del Estado. Ahí vamos a trabajar en un tipo de inversión pública de otra naturaleza. La totalidad del crédito se va a dividir. La totalidad del crédito va a tener características distintas. Una parte irá a la reactivación para el tema de exportaciones, para el tema de YPF, sin ninguna duda, pero una parte fundamental, lo dije al principio, va para el microemprendedor,
el pequeño emprendedor y el mediano emprendedor, para el microempresario, para el pequeño empresario y el mediano empresario. Por lo tanto, la inyección va al sector privado. Y cuando hablas de sector privado, Juan Carlos, yo quiero subrayarlo, no es sector privado gran empresa. Por supuesto que también la gran empresa es muy importante, pero cuando hablas de microempresario, estás hablando de un empresario que de pronto es empresa unipersonal o que tiene 2 empleados. Es decir, es un sector privado emergente de pequeña escala al que hay que respaldar. Esto es muy importante. El segundo factor tiene que ver con una lógica progresiva en los próximos 5 años de que la inversión pública, que cubre el 80% de la inversión total del país, vaya reduciéndose para darle mayor protagonismo a la inversión privada, no para reducir en el sentido de menor volumen, sino de menor porcentaje, de modo tal que tengamos una inyección de inversión pública, estatal quiere decir, y de inversión privada nacional e internacional en condiciones favorables para el país. A propósito del tema económico, Carlos, el próximo 2 de noviembre, me anoté la fecha acá, se cumplen 9 años sin modificar el tipo de cambio en el territorio nacional. ¿Qué es lo que se hará con esta situación? ¿Se volverá al sistema del bolsín? ¿Se va a fijar bandas cambiarias? ¿Se analizará también o se implementarán tipos de cambios diferenciados? ¿Cuál es la idea que tiene usted y el equipo económico que lo acompañan si llega a ser presidente? La respuesta, Cecilia, es muy clara. No vamos a devaluar la moneda. El cambio se va a mantener en el actual nivel en el que está. Y la razón es muy simple. Una eventual devaluación, incluso de pequeña escala, vamos a decir de unos cuantos centavos. El bolsín, que era una gran idea y que me sigue pareciendo una gran idea, así lo manejó, pero el contexto actual no permite su aplicación. Si tú generas algo crucial, desconfianza, dudas, la lógica de que ¿qué pasará? Ahora devalúan 2 centavos, mañana nos van a devaluar el 30%, pasado mañana van a duplicar el cambio de la moneda en contra del boliviano y a favor del dólar, y voy muerto y por lo tanto me saco la plata del banco y se acaba todo. Lo que tenemos que garantizar es estabilidad económica y estabilidad financiera. ¿Cómo lo logramos? Afortunadamente, el MAS se llevó 8.000 millones de dólares, eso no fue lo afortunado, lo desafortunado fue que se llevara 8.000 millones de dólares, pero afortunadamente no tuvo tiempo de quitarle todo lo que tenía el Banco Central de Bolivia, que si hubiera seguido gobernando lo hubiera hecho. Tenemos alrededor de 6.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Si esa cantidad se mantiene, y las cifras hasta ahora oficialmente del gobierno de la presidenta Áñez así lo ratifican, eso permite garantizar la estabilidad monetaria, porque la estabilidad monetaria está basada en tus reservas reales de dinero en el Banco Central de Bolivia, que están en el límite, pero que es un límite que permite pensar que podemos mantener el cambio fijo. También juega un rol importante y fundamental el tema de las exportaciones para el tipo cambiario. Me preguntaba sobre las exportaciones y en el sentido de la competitividad de la moneda o la reducción de las exportaciones. No escuché muy bien la pregunta. De la competitividad de la moneda. Sí, efectivamente, hay una evidencia de un costo. Ese costo es que la exportación es poco competitiva y la importación tiene deficiencias que tenemos que resolver por la vía de la rebaja de aranceles. Pero no puedes tener el mundo perfecto. Si tienes que escoger entre estabilidad económica de largo plazo y en ese contexto una disminución de la competitividad exportadora, por lo menos en los primeros años, tienes que pagar ese costo porque la estabilidad es tan importante que la reactivación económica y el futuro de esa estabilidad y del manejo adecuado para el ciudadano común es el más importante objetivo que tenemos como gobierno. Carlos, una puntualización, no sé si le escuché mal o le entendí mal. Habló de una devaluación, una pequeña devaluación. Sí, me escuchaste mal y me entendiste mal. A ver. Si hiciéramos una pequeña devaluación, generaríamos una desconfianza imposible de sostener. Por lo tanto, garantizamos que no habrá devaluación monetaria. No vamos a mover ni un centavo, ni medio centavo, ni un peso, ni nada. La estabilidad va a ser total. Estaba poniendo un ejemplo y te agradezco la pregunta, Juan Carlos, porque suele pasar que dicen, Mesa anuncia que hará pequeñas devaluaciones. Cero. No vamos a mover, no va a haber cambio en el sistema, ni va a haber cambio en el signo monetario. Vamos a
a tener el cambio que hoy tenemos de 6.96 por dólar. Bien, vale la aclaración. Gracias por la posibilidad. Hablemos de aspectos políticos. A lo largo de la carrera política de Carlos Mesa se le ha recordado siempre el pasado político, Gonzalo Sánchez de Lozada, y a partir de esto se lo ha tildado de derechista, neoliberal. ¿Dónde está ubicado en este momento Carlos Mesa? ¿En izquierda, en derecha, en centro? ¿Dónde se siente Carlos Mesa? La respuesta es clara y quiero subrayarlo. Es clara, no está escapando a la pregunta. Hablar hoy de izquierda, de centro y de derecha es simplemente la utilización de conceptos ideológicos del siglo XX que se aplican muy mal al siglo XXI. Y te lo voy a explicar muy claramente. La defensa del medio ambiente es de centro, de derecha, de izquierda. El animalismo es de centro, de derecha, de izquierda. La visión de igualdad de género es de centro, de derecha, de izquierda. El establecer que hay un falso debate entre Estado o mercado es de centro, de derecha o de izquierda. Este es el concepto. No es que yo quiera escaparme a la descripción. Para ponerlo clarito, se ha nacionalizado todo lo que se podía nacionalizar. Algunas falsas nacionalizaciones incluso. No hay nada que nacionalizar. Y no hay necesidad en el ámbito de las empresas estratégicas de privatizar, sino de hacer eficientes a esas empresas. Pero lo que hay que hacer es un impulso explícito, claro y con una voluntad inequívoca de favorecer la inversión privada, nacional y extranjera. Mantienes las empresas estatales estratégicas y mantienes una línea de apoyo a la empresa privada. ¿Sobre qué premisas? Sobre la premisa de menos burocracia, menos trámites, reforma tributaria, universalización de la factura, impulso a la inversión. Vamos a poner un ejemplo claro. En el caso de la diversificación económica, el turismo, que lamentablemente atraviesa una crisis brutal a nivel mundial. Cuando esto termine, cuando superemos el tema del COVID y el mundo se vuelva a interconectar, las iniciativas de inversión turística tendrán un premio de exoneración impositiva en un par de años cuando se trate de inversiones significativas en áreas que para el país son estratégicas para el turismo. Eso es impulsar la empresa privada y la iniciativa privada. Carlos, ¿cuál es el modelo país que usted tiene en este momento como objetivo central si llega a la presidencia? Porque en su momento, obviamente, vivimos en un estado donde se habla de autonomías, donde se valora el tema autonomías, pero seamos sinceros, las autonomías, y se lo ha notado muchísimo en esta etapa de pandemia también, no le han permitido una descentralización plena a los gobiernos, ni departamentales ni municipales. Esto se ha notado claramente en esta pandemia por lo que hemos tenido que vivir en el país. ¿Qué modelo Bolivia tiene usted en este momento en la cabeza? ¿Descentralización, profundizar autonomías o federalismo? ¿Se puede ir al federalismo? Y después viene la pregunta del pacto fiscal, que también me parece muy interesante. Con mucho gusto. Primero, Cecilia, creo que te quedas corta en la calificación de lo que vive el país. El presidente Morales ha sido un hombre hipercentralista y su gobierno jamás creyó en las autonomías. Tuvo que hacer el referéndum autonómico y lo tuvo que repetir, porque el primer referéndum el presidente dijo voten no por las autonomías y tuvimos 4 departamentos con sí autonomías y 5 departamentos con no autonomías. Se dio cuenta de que eso era un disparate, no podías tener medio país autonómico y medio país centralista. Se hizo un segundo referéndum, el país entero aprobó la autonomía y la autonomía se quedó en el papel. Hoy por hoy la autonomía es un papel mojado, la Constitución y los estatutos autonómicos. Por lo tanto, no hemos conocido un modelo autonómico. Dicho esto, yo creo en las autonomías y quiero recordarle algo a los amigos televidentes y particularmente a los compatriotas cruceños. La iniciativa autonómica fue cruceña, la reivindicación autonómica fue cruceña y fue una reivindicación histórica acertada. Escogieron la autonomía y no el federalismo. Y la autonomía es el modelo español que está muy próximo al federalismo y que te genera una descentralización total que no se ha aplicado. ¿Cuál es mi respuesta? Apuesto por la autonomía, pero una autonomía de verdad, que cumpla lo que la Constitución dice y que cumpla lo que los estatutos autonómicos dicen, y luego podemos hablar del pacto fiscal, pero, y esto es muy importante, no me parece mal ir al debate entre federalismo y autonomías. En mi opinión personal, la diferencia entre autonomía y federalismo es muy pequeña.
no es esencial ni hace un cambio radical en cuanto a la descentralización. Yo creo que la autonomía profundiza magníficamente bien la descentralización, pero no me parece desacertado y estoy plenamente dispuesto a abrir un debate si es mejor el federalismo o la autonomía. Ahora, Carlos, se dice que... Le pregunto sobre federalismo, Carlos, antes de ir al tema pacto fiscal, porque sí, no. El año pasado, cuando comenzó efectivamente este tema de las movilizaciones en el país, en cabildos que se realizaron aquí también en Santa Cruz, usted hablaba de las autonomías que se promueven desde Santa Cruz, efectivamente también uno de los mandatos de los cabildos que se realizaron a los pies del Cristo Redentor fue, mejor dicho, el tema de ir a buscar precisamente el federalismo, ¿no? Ir a profundizar este sistema que hoy tenemos en el país, dar un paso más. Usted dice que abriría este debate siendo presidente para cambiar la Constitución, porque para hacerlo tenemos que cambiar la Constitución. ¿Usted lo va a abrir? ¿Va a abrir esa puerta con la llave? Dos cosas, Cecilia, repito lo que dije anteriormente. Cuando tú decides algo, tienes primero que probarlo. Si hubiéramos probado las autonomías, si hubiéramos tenido un país realmente autonómico y hubiéramos llegado a la conclusión de que la autonomía es insuficiente, tu pregunta tiene sentido. Pero vamos a ser francos, Bolivia no ha vivido un Estado autonómico, ha vivido un Estado centralista disfrazado con el marbete de autonomías que no se cumplen. Yo lo que propongo es que el país ensaye la autonomía de verdad, en profundidad, cumpliendo lo que dice la Constitución y los estatutos autonómicos, y si después de unos años la autonomía nos parece insuficiente cuando se aplica realmente, se abre el debate adelante. Este es el concepto que yo defiendo. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para criticar o juzgar un modelo determinado, primero tienes que probarlo y vivirlo, y eso no ha ocurrido con las autonomías todavía. Bien, para ensayar una autonomía de verdad, Carlos, dicen se necesita recursos, de ahí que el debate postergado hace tanto tiempo del pacto fiscal, que no sé cuál es el criterio, se lo va a retomar a profundidad y seriamente si es que llega a ser gobierno. Y punto número 2, el centralismo, los recursos. Pongo el ejemplo de los incendios forestales. Un pedido de declaratoria de emergencia nacional que van a permitir el desembolso de recursos o cooperación internacional cuando una región en específico o algunas regiones en específicos son afectadas. La autonomía, se supone, entre comillas, haría que esa región reaccione para combatir esa situación en específico, pero no ocurre. Muy buena pregunta. Primero, sobre lo primero que planteaste. El pacto fiscal es un imperativo en un estado de autonomías. Tú no puedes llevar adelante el mecanismo de una autonomía de verdad si previamente no has hecho un pacto fiscal que defina los ingresos, que defina la recaudación, que defina las competencias con responsabilidad, pero con recursos. Tú no puedes decir, te doy esta competencia, pero arréglatelas como puedas. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, el pacto fiscal es integral. Y el ejemplo que tú has dado es perfectamente pertinente porque hay otra pregunta que tiene que ver con la capacidad de crédito que pueda tomar una región o de cooperación que pueda tomar una región más allá del Estado central. ¿Cuál es el límite de esa posibilidad? ¿Cómo se establecen esos mecanismos? Creo que es una discusión que las propias autonomías tienen ya establecidas y que hay que plantear de una manera clara, siempre sobre una base muy importante, la responsabilidad administrativa. Algo crucial para que una autonomía funcione es que tu porcentaje de gasto administrativo no se te coma el gasto operativo y el gasto de inversión, y que tu nivel de endeudamiento no supere tu capacidad de pago. Pero si eso está resuelto y si eso se lleva adelante adecuadamente, es perfectamente posible plantear lo que tú planteas, querido Juan Carlos. Y esto, Carlos, se aplica también al tema de salud. El debate en este último tiempo, que ha motivado incluso protestas, huelgas, movilizaciones, tiene que ver con el 10% de presupuesto para la salud, una ley a nivel general, a nivel Bolivia. Pero claro, hablamos de un SUS que ha dado competencias y no recursos a, insisto, en el tema de autonomías y centralismo, a regiones que no tenían los recursos para llevar adelante un correcto seguro universal de salud. Mi primera consulta, 10% para la salud. ¿Es factible, es posible? ¿De dónde salen los recursos y cómo generar una mejor salud regional? Primero, Juan Carlos, decirte que lo evidente es que en el último presupuesto ejecutado realmente la presidenta ha propuesto un aumento, pero eso no se ha aplicado todavía, por lo tanto tomo en cuenta los datos de 2019. El presupuesto de salud es 6.83% del presupuesto general de la nación. El objetivo que compartimos y que creemos que es imperativo es el 10%.
Ese 10% tiene que hacerse a través de una redistribución de recursos y a través de algo muy importante que hay que aprovechar ahora, que es una lógica de un no financiamiento, sino de lo que significa un aporte internacional para la lucha contra el coronavirus, que puede marcar dos soluciones. La solución del problema del coronavirus, nosotros hemos planteado más médicos, más equipamiento, hemos planteado pruebas rápidas y laboratorios eficientes para saber dónde estamos realmente, y hemos planteado un acceso que sea eficiente, gratuito y de entrega inmediata de la vacuna, si no se puede a la totalidad de la población porque no está el número de vacunas disponible en el mundo, a los médicos y al personal médico, a las personas con mayor vulnerabilidad de carácter económico y social y a las personas con mayor riesgo desde el punto de vista de enfermedades crónicas o edad. ¿Por qué menciono el coronavirus? Porque el coronavirus te puede plantear una gestión de salud más eficiente, te puede plantear una orientación adecuada de logística y una orientación adecuada de los recursos de infraestructura que necesitas para cumplir esos objetivos. Por lo tanto, la combinación de una cooperación o de un apoyo directo, vamos a llamarlo vulgarmente a fondo perdido, para la salud en Bolivia es perfectamente posible, más el incremento del presupuesto. Y algo final. No podemos hablar de un presupuesto diferenciado, 10% para el Estado central, 8% o 12% para la gobernación, 6% para los municipios. Tenemos que hacer un concepto integral de los recursos y un concepto nuevo del CEDES. Los CEDES no pueden ser simplemente los brazos operativos del centralismo en salud. Carlos, ¿cómo va a afrontar su gobierno si usted llega a la presidencia el tema de la ampliación de la frontera agrícola? Aquí vale la pena hacer una consideración fundamental, Cecilia. Nosotros creemos que la producción agroindustrial de gran escala es importante y creemos que la producción agroecológica de pequeña escala es importante y creemos que el modelo de desarrollo agrícola y pecuario tiene que considerar al conjunto del país. Sin duda alguna, la agroindustria en Santa Cruz es un elemento fundamental. Y lo que nosotros creemos es que aquellas tierras de vocación agrícola permiten perfectamente la extensión. Pero apostamos, y eso tiene que ver con biotecnología también, por un crecimiento vertical basado en una mayor eficiencia de las hectáreas, es decir, del número de toneladas que tú puedes producir en una hectárea, que comparativamente con países como Brasil, Paraguay y Argentina son inferiores. No hay un elemento de esto es imposible o esto es contradictorio entre sí. Y no es contradictorio tampoco con una vocación forestal de Bolivia y con la evidencia de que los primeros interesados en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, por razones obvias de clima, para mencionar el mismo tema, son los productores agrícolas y los productores pecuarios. Perdón, le he perdido el audio, si me ayudan por favor desde la ciudad de La Paz. A propósito de este tema, ¿se va a promover desde su gobierno, si usted llega a la presidencia, el hecho de eliminar estas leyes o normativas que permitan en el país, a propósito del modelo productivo, las quemas, los chaqueos? Esto que obviamente forma parte también de todo lo que es el modelo productivo, pero ¿lo eliminarán? La pregunta tiene que ver con decretos y leyes. Los decretos incendiarios van a ser anulados y las leyes incendiarias tenemos que plantear como Poder Ejecutivo una propuesta al Poder Legislativo para que considere su anulación. Eso no quiere decir que el conjunto de la práctica histórica del chaqueo sea por definición eliminable. Lo que sí quiere decir es que lo que tú no puedes aceptar son dotaciones irregulares, o lo que tú no puedes aceptar son quemas en lugares en los que no corresponde o quemas intencionadas para engorde de tierras. Pero en lo que hace a tu pregunta, esa es la respuesta en cuanto a los decretos y a las leyes. Bien, Carlos, gracias Cecilia. Hablemos de institucionalidad. Dice que en este último tiempo se dice que se ha perdido esto, la institucionalidad. ¿Qué se hace? ¿Qué propone Carlos Mesa para recuperar la misma? Y pongo ejemplos muy puntuales, muy claros. Se cuestiona a Procuraduría, se cuestiona o se ha cuestionado a Contraloría, se ha cuestionado a Banco Central, porque dice que son brazos operativos de un gobierno en específico, cuando deberían ser los primeros fiscalizadores y funcionarios que lleven adelante riendas al margen de cualquier gobierno. ¿Qué se hace con esto? Claro, pasa por designarlos a través de la Asamblea Legislativa, un ente netamente político.
Correcto, Juan Carlos. Hagamos una diferencia que no es poco importante en la composición de la Asamblea Legislativa. En los dos últimos periodos, en el último inconstitucional de Evo Morales en particular, el MAS tuvo 2/3 de la Cámara Alta y 2/3 de la Cámara Baja, lo que le permitía nombrar a quien le pareciera conveniente. Y a pesar de ello, Morales decidió los interinatos como sistema. Cuando no podía garantizar algo, todo el mundo es interino, aunque estuviera por ley establecido que tenía que ser nombrado por el Congreso. Y cuando tuvo la oportunidad, o la Asamblea Legislativa, cuando tuvo la oportunidad, nombró por 2/3 a quien le pareció conveniente, que era masista, por supuesto, y que le iba a responder las órdenes al presidente. En la actual Asamblea Legislativa, cuando digo actual me refiero a la que salga elegida el próximo 18 de octubre, no habrá nadie que tenga 2/3. Lo que buscamos es la mayoría absoluta, que es decir, el 50% más 1. Los 2/3 son el 66% de control de las cámaras. ¿Eso qué significa? Que tienes que lograr un acuerdo político en el que hay gobierno y oposición. Eso te ayuda a escoger a los mejores y evitar el bloqueo en función de la capacidad que tú tengas de negociación. Esta es una decisión política que establece la Constitución. Pero ese no es el único camino institucional. Yo coincido contigo en que Contralor independiente, procurador independiente son cargos fundamentales. Pero tenemos Ministerio Público, tenemos tribunales de justicia constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. Allí lo hemos repetido varias veces y quiero insistir en ello: o cambiamos la cúpula del Poder Judicial o no vamos a ninguna parte en ninguno de los caminos de institucionalización de los poderes del Estado. Y eso tiene que ser poniendo en cuestión legal la legitimidad, que desde nuestro punto de vista es ilegítima, de la votación del 2017 que eligió a los magistrados del Poder Judicial en su conjunto. A partir de esto le hago una consulta absolutamente coyuntural. La Asamblea se ha conocido que está acelerando, tiene pocas semanas ya antes del cambio, está acelerando, por ejemplo, la designación del nuevo defensor o defensora del pueblo. ¿Qué opina de esto? Opino que es una barbaridad por dos razones. Primero, por la razón obvia, porque el MAS se está protegiendo las espaldas para tener su propio o su propia defensora del pueblo, que ya la tiene en este momento, que es masista. La segunda, que es la más vergonzosa de las dos, y que tiene que ver con los dos poderes, ejecutivo y legislativo, de transición, es que claramente el mandato de la actual Asamblea Legislativa, que se ha prolongado por una razón de fuerza mayor, estos señores y señoras que están hoy en la Asamblea Legislativa debían haber cesado el pasado 22 de enero. Estamos hablando de varios meses de prolongación con un solo encargo y con una sola condición: la responsabilidad de llevar adelante un proceso electoral transparente y en este caso el sobrevenido del COVID. Pero en ningún caso y por ninguna razón tienen derecho a ejercer otro tipo de decisiones como las que están haciendo. Y lo que tú has mencionado es una de las tantísimas arbitrariedades de la Asamblea Legislativa, que vulnera constitucionalmente su mandato y que oportunamente debiera juzgarse porque ha sido espurio en la medida en que el mandato que se les dio el 21 de enero o el 20 de enero, no recuerdo exactamente, del Tribunal Constitucional del año 2020 fue elecciones y sobrevenido el coronavirus y nada más. ¿Y cómo debería procederse entonces en caso de que usted llegara a ser gobierno? Hay que hacer una evaluación desde el punto de vista jurídico. Por lo menos nosotros vamos a establecer una petición al Tribunal Constitucional de que interprete si la aprobación de leyes y decretos en un gobierno que tenía un encargo específico pueden considerarse legítimas o no. En ese contexto nosotros cuestionaríamos muchos de aquellos elementos que han perjudicado al país, otros no tiene sentido hacer una tabla rasa, pero por lo menos aquellos que son claramente de mala fe y sabiendo que se hacen para protegerte la espalda no pueden ser aceptados tan fácilmente. Carlos, usted mencionó hace instantes el tema de los 2/3, la gobernabilidad. De hecho, quien sea gobierno efectivamente no va a tener los 2/3. Creo que Bolivia se acostumbró, algunos se mal acostumbraron también a tener el poder absoluto a través de los 2/3. ¿Qué opina usted de esta situación de que quien sea presidente no tendrá efectivamente los 2/3 en la Asamblea y cómo se puede lograr gobernabilidad en este sentido? Hay que hacer un distingo importante, Cecilia. Los 2/3 son un mecanismo para determinado tipo de decisiones.
como las que hemos comentado, o por ejemplo para la reforma constitucional, es decir, para aquellas decisiones que afectan en el mediano y en el largo plazo al futuro del país o que tienen que ver con el nombramiento de personalidades que tienen que garantizar su independencia de los otros poderes del Estado. Pero lo fundamental, y me permito dar la opinión, gracias a Dios que nadie va a conseguir 2 tercios, porque los 2 tercios han sido una verdadera plaga que nos ha convertido el gobierno de Morales en una autocracia, precisamente porque tenía 2 tercios. Por lo tanto, repetirlo no es deseable. Pero lo que sí es deseable, que te permite llevar adelante la aprobación de las leyes que requieren tu programa de gobierno, por ejemplo, es el 50% más 1. Es decir, mayoría absoluta es la mitad más 1 del Congreso para ti, y 2 tercios es el 66% del Congreso para ti o de la Asamblea Legislativa. La mayoría absoluta es imprescindible, y en ese contexto, Cecilia, tengo que decirte algo muy importante, que tiene que ver con el voto. Normalmente ahora, en estos últimos días, se habla de voto útil. Yo hablaría ni siquiera de un voto inteligente o de un voto sabio, hablaría de un voto que define algo muy importante. La fortaleza de poder que tú le depositas a un candidato o la fragmentación que tú quieres que la Asamblea tenga. Es el votante el que decide si el país se fragmenta políticamente o se establece a través de 2 o 3 bloques. Y si uno de esos bloques puede lograr en la primera vuelta la mayoría absoluta. Eso es lo que nosotros le pedimos al ciudadano, como comunidad ciudadana. Lo que yo te pido a ti es que votes por mí por 2 razones. Por mi propuesta, mucho más que en contra de, pero también porque no quieres que vuelva el MAS y porque yo no quiero que vuelva el MAS. Esto es un elemento crucial. Y para que eso ocurra, no solamente tenemos que ganar la elección, sino tenemos que construir una mayoría que nos permita gobernabilidad. Sin embargo, Carlos, al momento de los consensos, ¿se tendrá que consensuar en algún momento en la Asamblea con el movimiento al socialismo? La palabra consenso es una palabra muy amplia, Juan Carlos. Desde el punto de vista de nuestra visión de democracia, no hay posibilidad de acercamiento con el MAS. No tenemos la posibilidad de consensos con el MAS, porque el MAS no cree en la democracia. Porque el MAS ya nos ha mostrado durante 14 años lo que es. No veo razón alguna para un acercamiento a los masistas y a su cúpula y a sus representantes parlamentarios que ya nos han demostrado en qué cosas creen. Creen en el autoritarismo, creen en la democracia cuando ganan por mayoría absoluta, creen en la democracia cuando les favorece y la execran cuando no, creen en la construcción de caos y del desorden en el cual nosotros no creemos. Por lo tanto, la búsqueda de acuerdos y la búsqueda de construcción de mayorías tendrá que hacerse con los movimientos políticos que tienen una coincidencia en el principio democrático fundamental de separación de poderes y alternancia en el poder. Estamos conversando esta noche en una entrevista con Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, que en que no me pierda. Vamos con este otro espacio, si nos permite, por favor, preguntas cortas. Y vamos a empezar con estas temáticas que no dejan de ser polémicas y quisiéramos las respuestas o los criterios que tiene el candidato Carlos Mesa. Ahí tenemos, matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué es el criterio o qué plantea la propuesta de Carlos Mesa sobre esta temática? Matrimonio de personas del mismo sexo o aborto, que seguramente será la próxima pregunta. La respuesta es muy clara. Primero, cumplimiento riguroso de la Constitución. Es decir, las opciones personales deben respetarse y los derechos humanos son rigurosamente obligatorios de cumplimiento. La definición del paso siguiente, que es la pregunta en concreto. La respuesta es, ese es un tema que tiene que debatirse en la sociedad. Sobre una premisa, hay separación entre Iglesia y Estado. Los elementos del Estado para tomar decisiones no pueden estar condicionados por creencias religiosas, pero el Estado tiene la obligación, los representantes del Estado, de respetar las creencias religiosas de los otros. Este es un tema que debe debatirse, debe discutirse, no hay que tenerle miedo a la discusión y establecer una consulta en un contexto tan complejo como este. No se puede dar una decisión, el presidente cree, mi opinión personal aquí sale sobrando. A propósito de esto, entonces, en el tema religión, Carlos, usted mantendrá lo que tiene la Constitución en este momento y lo que establece un Estado laico. Primero, Cecilia, yo tengo creencias religiosas. Yo he sido bautizado en una fe religiosa. Pero cumpliendo la Constitución política del Estado, mi creencia religiosa, mi práctica religiosa o las cosas en las que yo creo, no puedo hacerlas públicamente ni en edificios del Estado, ni representando al Estado, si soy presidente, ir a un culto religioso determinado. Esto me parece fundamental. Lo que no quita el que yo tengo creencias que voy a mantener. Y
creo definitivamente que hay que separar categóricamente Iglesia de Estado. Bien, avanzamos en esta entrevista y vamos a este sector donde analistas van a hacer consultas al candidato Carlos Mesa. Comenzamos con la consulta que le ha hecho el analista, el politólogo Franklin Pareja. Lo escuchamos. Las autonomías siguen siendo una asignatura pendiente muy importante. Consisten en una genuina desconcentración del poder y sobre todo en una verdadera descentralización fiscal. Es el terror de los autoritarios que les gusta concentrar el poder, que no permiten que las regiones despeguen, que las sofocan. En caso de ser usted presidente, ¿estaría realmente en condiciones y tendría la voluntad de desconcentrar el poder, permitir que las regiones no solamente reciban recursos, sino que sean capaces de generar? Y sobre todo, que adicionalmente a eso las regiones levanten vuelo, tengan vigor, adquieran expertise, capacidades de gestión y por ende crear liderazgos, algo que le hace falta al país. Tú tienes toda la razón, Franklin. La autonomía es el terror de los autoritarios y de los autócratas. Y nosotros que creemos en la democracia, creemos en las autonomías. No me voy a extender más en la respuesta, Cecilia, Juan Carlos, porque hemos tenido una larga respuesta que ustedes, varias, 2 o 3 respuestas que ustedes me han hecho. Simplemente decirles, sí estamos con las autonomías, sí creemos en la descentralización, sí creemos en la descentralización de recursos y sí creemos en una reforma tributaria que establezca esa descentralización en favor de las autonomías. Tenemos en este momento, Carlos, también la participación del analista y constitucionalista José Luis Santisteban. El doctor Santisteban tiene una interrogante sobre institucionalidad y lucha contra la corrupción. Escuchemos. Hay 2 problemas en la actualidad que aquejan a la institucionalidad y el funcionamiento del Estado. En la gestión pública se ven muchos problemas con la corrupción. Y eso obviamente hace caer la calidad de la democracia y la calidad del servicio público. En caso de llegar usted a ser presidente, don Carlos Mesa, ¿cuál es su plan, su programa de lucha contra la corrupción y cuáles son las primeras medidas que tomará el día que tome posesión? El otro de los problemas fundamentales también que sufre la ciudadanía en este momento y la institucionalidad del Estado es la reforma de la justicia. Hay una justicia que se está cayendo y se sigue cayendo a pedazos. Queremos conocer, el ciudadano quiere conocer porque sufre por este tema, cuál es su programa y qué medidas tomará para reformar la justicia. Sobre la primera pregunta, la decisión es gobierno electrónico, gobierno en línea, gobierno abierto, fin de las contrataciones discrecionales y directas, sea por invitación o por decisión arbitraria a través de un decreto supremo. La recuperación del criterio de la competencia en las licitaciones, el establecimiento de licitaciones de libro abierto en el que se incluye la rentabilidad como un elemento fundamental de ellas y la posibilidad imperativa del libre acceso a la información a través de una ley que establezca el derecho no solamente de los ciudadanos, sino de los periodistas en particular de acceder a ello y que toda operación, pequeña, mediana o grande, de cualquier ministerio o repartición del Estado esté en línea a disposición de la fiscalización y de la opinión de los ciudadanos. Desde el punto de vista de la administración del Estado, la institucionalización pasa por comenzar un proceso en todos los ámbitos, pero de manera inmediata y de manera ejemplar, en 3 sectores que son claves en el gasto y en la recaudación: aduanas e impuestos nacionales y la Administración Boliviana de Carreteras. Estos son elementos del comienzo de ese proceso. Y algo fundamental, que terminemos con la teoría de que el carnet, sea el azul masista, el más categorizado durante 14 años, o el eventual carnet naranja de Comunidad Ciudadana, sean sustitutos del currículum de las personas. Este es un elemento clave. Con relación a la reforma del Poder Judicial, creo ya haber dado una respuesta clara, pero complemento diciendo, se requiere incrementar el presupuesto de justicia por lo menos 3 veces, está en 0,38% del presupuesto general de la Nación, hay que triplicarlo, hay que establecer un mecanismo de rapidez que elimine la retardación de justicia, eliminando una serie de pasos a través de la digitalización y la informatización del sistema judicial, y finalmente una preocupación específica en la lucha contra la violencia de género y contra la violencia de niñas, niños y adolescentes.
Bien, don Carlos Mesa, queremos agradecerle de verdad. Usted lo conoce como hombre de televisión en su pasado. El tiempo es el peor enemigo. Así es que no tenemos más tiempo. Queremos agradecerle por la visita, por las respuestas a estas interrogantes que se han planteado en este espacio. Muchísimas gracias. Tiene unos segundos para cerrar y despedirse y hablarle al país. El país va a elegir el 18 de noviembre entre dos opciones. La opción del movimiento al socialismo, 14 años de fraude y corrupción, y la opción de Comunidad Ciudadana. ¿Para resolver qué problemas? 3 crisis. La crisis de salud, la crisis económica y la crisis de corrupción. Tú tienes que decidir qué camino quieres que escojamos. El camino que nosotros representamos, que tiene soluciones para la crisis y la búsqueda de la transparencia, y que tiene la posibilidad de algo muy importante, la concentración de un voto en un sentido positivo, el que nos permita fortaleza para poder gobernar respetando la separación de poderes y respetando algo muy importante, la primera preocupación que eres tú, porque primero está la gente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Cecilia, y muy buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por haber estado en Que No Me Pierda, conociendo un poco más a los candidatos. Ya prácticamente estamos a 10 días de las elecciones y es importante conocer las propuestas que tienen, con preguntas puntuales aquí en el programa. Buenas noches.